Quisiera por favor que fueran conmigo en esta mañana al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a leer una vez más el versículo 7 en nuestros estudios sobre las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una de las mejores definiciones que se han dado de lo que es la vida cristiana en su esencia, la encontramos en el título de un libro escrito por Henry Scougal hace muchos años atrás. El título del libro es La vida de Dios en el alma del hombre. La vida de Dios en el alma del hombre. He ahí una definición concisa, pero al mismo tiempo profunda y atinada de lo que es el cristianismo. Fue a través de esa obra que George Whitefield, el famoso predicador del siglo XVIII, llegó a entender la esencia del mensaje evangélico. Y hablando en su biografía del impacto que esta obra hizo en él, Whitefield escribió lo siguiente: a pesar de que yo había ayunado, velado, orado y había recibido los sacramentos durante mucho tiempo, aún así yo nunca había conocido lo que era la verdadera religión hasta que Dios me envió este excelente tratado por mano de mi nunca olvidado amigo, refiriéndose a Charles Wesley, quien fue que le prestó y le facilitó la obra. Hasta ese momento Whitefield creía, como muchos al día de hoy creen, que la verdadera religión consiste en hacer ciertas cosas, como si la vida cristiana fuese un programa de actividades al cual uno se suscribe en un momento dado. Y como decía, eso es lo que tristemente muchos creen hoy día que es la fe cristiana. De ahora en adelante comenzaré a vivir de otro modo. Leeré la Biblia todos los días, apartaré un tiempo para orar, asistiré a la iglesia todos los domingos y sobre todo me esforzaré por no hacerle daño al prójimo y por ser caritativo con los demás. Pero amigo, el asunto no es tan sencillo como parece. La verdadera religión consiste en otra cosa. Es la vida de Dios en el alma del hombre. El cristiano, que es una nueva criatura, transformado a la imagen de Dios. Y debido a esa transformación, el cristiano no solo conoce a Dios, sino que se parece a Él en sus características esenciales. No estamos diciendo con esto que el cristiano es perfecto. Estamos diciendo que es hijo de Dios y como hijo de Dios tiene que manifestar en su vida los rasgos de carácter de su Padre celestial. Esa es la enseñanza que se deriva de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si somos hijos de Dios, debemos manifestar en nuestra vida ese rasgo esencial de su carácter. El cristiano es aquel que ha pasado por la extraordinaria experiencia de participar de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. El apóstol Pedro nos dice aquí en este texto que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El apóstol Pedro nos dice en este texto que nadie se hace creyente por sí solo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. No se trata de algo que hemos logrado o adquirido en nuestras propias fuerzas,
todo cuanto pertenece a la salvación y a la vida eterna nos fue otorgado por gracia. ¿Qué significa eso? Que si el poder de Dios no hubiese intervenido, no seríamos cristianos. Pero su poder obró en nosotros y fuimos hechos partícipes de su naturaleza. Aclaro, no que el creyente llegue a ser Dios en algún sentido. De hecho, eso es lo que enseñan los mormones, los supuestos santos de los últimos días, que el cristiano o el Hijo de Dios de alguna manera llegará a ser un Dios. Hermanos, eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que Pedro nos está diciendo es que Dios comparte con el creyente todas aquellas características que hacen de él un Dios santo, aquellas características que conforman una vida santa y piadosa. Como decíamos hace un momento, el cristiano no solo conoce a Dios, sino que se parece a Él. Y una de las características que Dios imparte a los suyos es la misericordia. La misericordia. Las Escrituras insisten en el hecho de que una de las características y atributos que adornan a nuestro Dios es la misericordia. En el Salmo 86:5 se nos dice que Él es bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que le invocan. Y en Miqueas capítulo 7 versículo 8 dice el profeta: oh Dios, qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Para Dios es un deleite tener misericordia de sus criaturas, sobre todo de sus hijos. Todo aquel que ha sido hecho participante de la naturaleza divina se parece a Dios en esto. El que no conoce la compasión ni sabe tener misericordia, no conoce a Dios. No conoce a Dios y no debe engañar su alma. No conoce a Dios. El Señor dice en nuestro texto: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El hombre que ha experimentado la misericordia de Dios en su vida lo evidencia teniendo misericordia de los demás. No obstante, eso no quiere decir que todos los cristianos son todo lo misericordiosos que debieran ser, ni tampoco que en cada circunstancia que se le presente los cristianos actuarán con misericordia. Como decíamos en un sermón anterior, debemos reconocer que el pecado aún mora en nosotros y que ese principio de maldad luchará constantemente por arrastrarnos a la indiferencia y, si es posible, aún a la crueldad, aún a la crueldad. El cristiano es una nueva criatura, pero esta nueva criatura no nace con todas sus capacidades ya maduras. Esta nueva criatura no nace con todas sus capacidades espirituales desarrolladas. El cristiano tiene que crecer en gracia. Por eso vemos que todas las características que aparecen en las bienaventuranzas son susceptibles de desarrollo. Tomemos, por ejemplo, la primera. ¿Qué dice Cristo? ¿Cuál es la puerta de entrada? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los cristianos son pobres en espíritu. Conocen por experiencia la humildad, porque vinieron a Cristo humillados pidiendo por misericordia. El que no es pobre en espíritu no es cristiano. Pero ¿quién puede decir, hermano, que es todo lo humilde que debiera ser? ¿Acaso no es cierto que tenemos una lucha diaria con el orgullo que aún procura dominarnos? Pues lo mismo podemos decir de la quinta bienaventuranza. El cristiano es misericordioso, pero necesita crecer y madurar en esa ternura de corazón que le mueve a involucrarse con el afligido. Él experimenta una lucha agónica a veces para no dejarse arrastrar por la dureza y la indiferencia. Y esa es una de las razones por las que necesitamos exponernos regularmente a la palabra de Dios predicada. Necesitamos argumentos bíblicos que puedan atar nuestras conciencias, argumentos que venzan nuestra voluntad y traigan nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Una predicación que se limita a enseñar el deber, pero que no toca la conciencia ni persuade la voluntad,
es una predicación que se ha quedado a medio camino. La predicación eficaz provee argumentos que amarren nuestras conciencias a los mandamientos y estatutos de Dios. Y un buen ejemplo, una buena ilustración de este tipo de predicación es precisamente el Sermón del Monte. Jesucristo no se limitó allí a proclamar cuál es el estilo de vida que caracteriza a los ciudadanos de ese reino, sino que finalizó su sermón persuadiendo a los oyentes a la obediencia. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué estaba haciendo Cristo aquí? Él estaba tomando su enseñanza y metiéndola con un cincel en el corazón de sus oyentes. Él no se limitó a decir, bueno, este es el deber, vamos a ver lo que ustedes hacen con esto. No, hermanos, la verdadera predicación ata la conciencia y persuade la voluntad. Esa es la metodología bíblica. Y siguiendo con esta metodología, quisiera compartir en esta mañana con ustedes algunas verdades que han sido diseñadas, fríamente calculadas, para persuadir a los cristianos a actuar con misericordia. Verdades que deben mover, que deben atar la conciencia y el corazón de todo verdadero cristiano a actuar con misericordia. Hasta ahora, en los estudios que hemos dado acerca de esta bienaventuranza, hemos visto el significado de la misericordia. En segundo lugar, la fuente de donde emana esa disposición. En tercer lugar, los frutos que la evidencian. Y en esta mañana queremos ver 7 razones persuasivas para hacer misericordia. 7 razones persuasivas para hacer misericordia. ¿Por qué el cristiano debe esforzarse por ser misericordioso? En primer lugar, porque fuimos recreados por Dios con la finalidad de que nos ocupemos en buenas obras. En primer lugar, porque fuimos recreados por Dios con la finalidad de que nos ocupemos en buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer desde el 8 para tomar toda la idea. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, es evidente en este texto que las buenas obras no pueden ser la base de nuestra aceptación delante de Dios. Aquí no dice que por hacer buenas obras Dios tuvo misericordia de nosotros, más bien enseña todo lo contrario. Dios tuvo que transformarnos, hacer de nosotros una nueva criatura para que pudiésemos ocuparnos en buenas obras. Antes éramos como esa higuera que Jesucristo maldijo. Teníamos muchas hojas, quizás el follaje se veía hermoso, pero nada de fruto. Sin embargo, estando en ese estado de esterilidad espiritual, Dios produjo un cambio en nosotros, tan radical en su naturaleza que Cristo lo equipara con un nuevo nacimiento y el apóstol Pablo con una nueva creación. Aquí no estamos hablando de que un individuo de repente decidió comenzar a vivir el estilo de vida de los cristianos. Voy a ir a la iglesia, voy a leer la Biblia, voy a hacer un devocional todos los días. Eso no hace cristiano a nadie. Aquí estamos hablando de una nueva creación en Cristo. Estamos hablando de una regeneración, un cambio tan radical en la naturaleza que Cristo lo equipara con nacer de nuevo. Somos hechura suya, dice Pablo, creados en Cristo Jesús. Así como ningún ser humano
tomó la decisión de ser engendrado, así tampoco nadie puede tomar la decisión de ser regenerado. Nadie puede decir, el próximo 15 de abril me voy a hacer cristiano. No, eso es una obra de Dios. Y porque es una obra de Dios, el pecador debe clamar a Él y pedirle que opere esa gracia en su alma. Y yo sé que esto puede sonar paradójico, pero no lo es. Aquí no estamos diciendo al pecador que se siente tranquilo esperar que Dios obre. Vean la historia del ciego Bartimeo. Ese ciego no podía curarse a sí mismo. Solo Cristo podía devolverle la visión. Pero hay dos cosas que él podía hacer y las hizo. ¿Cuáles? Situarse en el lugar por donde Cristo pasaría y clamar por misericordia. Y amigo, he ahí las dos cosas que debes hacer. Cristo ha prometido revelarse en el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación, el instrumento poderoso que Dios usa para traer a los pecadores a la justicia de Cristo. Si estás preocupado, realmente preocupado por el estado eterno de tu alma, debes hacer lo que hizo el ciego Bartimeo. Debes exponerte a la predicación del Evangelio, porque Cristo se revelará a tu corazón a través de ese medio. Él seguramente pasará por ese camino. Y en ese momento clama por misericordia, clama por misericordia. Te aseguro que la misericordia te será concedida. Así que esto no depende de nuestras buenas obras o de alguna bondad que haya en nosotros. Depende enteramente de la buena voluntad de Dios y de su gracia infinita. Pero, si bien es cierto que no somos salvos por obras, también es cierto que las buenas obras siguen necesariamente a la salvación que Dios obra en el pecador por medio de la fe. Pablo nos dice que fuimos recreados por Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y si hay algo que me sorprende siempre del apóstol Pablo, es el balance que pone en sus escritos inspirados por el Espíritu Santo. Pablo no era un quietista. Pablo no dice aquí a los creyentes después de haber concluido su mensaje de salvación, bueno, ahora siéntense a descansar y a disfrutar de todo aquello que Dios ha hecho por ustedes. Como pueden ver, ya Dios lo hizo todo. Nosotros solo tenemos que esperar. Hermanos, ese no es el mensaje del Nuevo Testamento. Ese no es el mensaje de las Escrituras. Dios nos hizo nacer de nuevo y lo hizo para que dejemos de vivir para nosotros mismos, para que no seamos estériles. Cuando la semilla del Evangelio es sembrada en buena tierra, da frutos, algunos a 100, otros a 60, otros a 30 por uno. Pero la tierra que no produce el fruto deseado, sino que más bien produce espinos y abrojos, dice el autor de los Hebreos, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Como dice el teólogo puritano Thomas Watson, una persona inútil no sirve más que para estorbar la tierra, y porque es estéril en higos, será fructífero en maldiciones. Hermano, escucha esto. Toda planta que es estéril en higo será fructífera en maldiciones. ¿Por qué el cristiano debe esforzarse en hacer misericordia? Porque de lo contrario está negando su profesión de fe y aún dando señales preocupantes que deben llevarle a cuestionarse seriamente si de veras tiene fe. ¿Qué dice Santiago capítulo 1 versículo 27? Que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, misericordia, y guardarse sin mancha del mundo, santidad. Una profesión de fe que no esté respaldada por obras de misericordia y por una vida santa es una mancha para la verdadera piedad. Es una mancha. Es desagradable ver a una persona que profesa ser cristiana y al mismo tiempo no tiene compasión y no le preocupa enredarse con las cosas de este mundo. Eso es una mancha en el Evangelio. Hermanos, son muchas las bendiciones que se pueden extraer del agua cuando corre. Pero cuando el agua se estanca es un foco de infección. Es un foco. La profesión de fe sin misericordia
Es el abono que usa el diablo para fomentar la dureza de corazón de los que no conocen a Dios. Es el abono de esa planta maldita que va a llevar a los hombres al infierno. ¿Cuál es ese abono? Hombres y mujeres que profesan ser cristianos, pero no tienen misericordia de los demás y no le importa lo que le pasa a nadie. El cristiano debe ser misericordioso. ¿Por qué? Porque fuimos recreados por Dios para buenas obras. En segundo lugar, porque sólo así podremos presentar al mundo una imagen fidedigna de Dios. Porque sólo así podremos presentar al mundo una imagen fidedigna de Dios. La semana pasada decíamos que cada cristiano es un departamento de publicidad en miniatura del reino de los cielos. El mundo no conoce a Dios ni puede verlo, pero sus hijos están aquí para mostrar a un mundo pecador, aun a pesar de sus imperfecciones, cuál es el carácter de nuestro Padre Celestial. Nuestra vida es el único sermón que muchas personas escuchan día tras día. Y el Señor Jesucristo dice que debemos presentar al mundo la luz de nuestras buenas obras, de modo que al verlas ellos glorifiquen a Dios. No a nosotros mismos, sino a Dios. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Y no debemos olvidar que Cristo dijo eso después de haber dado las bienaventuranzas. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y sean llevados a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando ellos ven vuestro carácter, sabiendo que eso no es natural en el hombre, ellos tienen que entender que estáis reflejando el carácter de vuestro Padre Celestial, de modo que llevaréis a los hombres a glorificar a Dios. Y uno de los atributos que adornan la gloria de Dios es la misericordia. La misericordia de Dios, dice el Salmo 108:4, es más grande que los cielos. Y en el Salmo 145, versículo 9, el salmista nos dice que Dios es bueno para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Para Dios es un deleite tener misericordia. Y yo te pregunto, hermano, ¿es esa la imagen que estás presentando de Dios en el mundo? Él te amó cuando eras su enemigo, envió a su Hijo a morir en tu lugar, te perdonó, te lavó de todos tus pecados, te adoptó en la familia de Dios, te justificó, te santificó y te dio una herencia incorruptible que está reservada para ti en los cielos. Y todo eso por misericordia. Y la pregunta es, hermano, ¿pueden los demás percibir por tu conducta que ese es el carácter del Dios al que tú dices conocer? Él espera que los demás puedan ver el brillo de su gloria a través de nuestras buenas obras. Que los demás puedan percibir en nosotros, en nuestra humanidad imperfecta, destellos de su carácter compasivo. Por eso el cristiano tiene que esforzarse en hacer misericordia, porque de lo contrario estará presentando al mundo una caricatura de Dios. Una caricatura de Dios. En tercer lugar, el cristiano debe esforzarse por hacer misericordia, porque las obras de misericordia son sacrificios de los que Dios se agrada. Hebreos capítulo 13, versículo 16. Las obras de misericordia son sacrificios de los que Dios se agrada. Dice el autor de Hebreos, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermanos, cada acto de misericordia llevado a cabo por un creyente sube como un sacrificio de olor fragante delante de Dios. Dios se siente agradado cuando percibe el aroma de ese sacrificio en su presencia. Alguien puede decir aquí en esta mañana, pastor, es que aún haciendo misericordia muchas veces tengo luchas en mi interior, porque no estoy del todo seguro de mis motivaciones, o si habré hecho todo el esfuerzo que pude por asistir al afligido. Hermano, somos imperfectos.
Todos nosotros somos imperfectos. Y por lo tanto, todo lo que hacemos para Dios lleva impreso el sello de nuestra imperfección. Pero esos sacrificios pasan por el filtro purificador de la obra de Cristo y llegan delante de Él como sacrificios perfectos. En Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 al 5 dice el apóstol: acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Y qué debemos hacer ahora como sacerdotes? Presentar sacrificios delante de Dios. Sacrificios que llevarán impresos el sello de nuestra imperfección, el sello de nuestra humanidad aún no glorificada. Pero dice el apóstol Pedro, sacrificios que son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Hermanos, Dios no pasará por alto, ni olvidará ninguna cosa, por pequeña que sea, ninguna obra de misericordia que hayamos hecho, y en su momento nos recompensará por ello. Cuando el ángel apareció a Cornelio, en Hechos capítulo 10, versículo 4, le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Eso ha subido para memoria, dice el ángel, delante de Dios. Dios te ha visto, Cornelio, Dios ha visto tu corazón. Y el autor de los Hebreos dice en Hebreos 6:10 que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Dice el autor: hermanos, es para Dios que lo habéis hecho, y Dios no olvida nada que se haga para Él. Decía un puritano que las espaldas del pobre son el cofre del tesoro de Cristo. Nada que se echa ahí se perderá. Nada que se echa ahí se perderá, porque Dios no olvida. Dios no olvida. ¿Por qué debemos hacer misericordia? En cuarto lugar, porque nosotros mismos debemos nuestra subsistencia a los beneficios misericordiosos que derivamos de otras criaturas. En cuarto lugar, porque nosotros mismos debemos nuestra subsistencia a los beneficios misericordiosos que derivamos de otras criaturas. Hermano, ¿alguna vez tú has pensado todas las cosas, todos los beneficios que Dios te da día tras día a través de sus criaturas? A través del sol, de las nubes, de la tierra que da sus frutos. No importa cuánto dinero usted tenga, nadie es autosuficiente. Dependemos por completo de la misericordia que Dios tenga a bien mostrarnos a través de las criaturas que Él ha hecho para nuestro beneficio. Una orden de Dios es suficiente para que la creación se vuelva contra nosotros, y entonces de nada servirán nuestras posesiones. El rey Acab, con todo su dinero y con todo su poder, no pudo hacer que lloviera en el día de Elías. Ni una sola gota cayó del cielo hasta que Dios no dio la orden. Cuando Dios cierra, nadie puede abrir, que nadie se confunda en esto. Es Dios quien da, es Dios quien quita. No importa cuánto dinero tú tengas, hermano mío, tú vives de la caridad. Tú vives de la caridad. Cada día que pasa vives de la misericordia de Dios, porque si Dios diera un decreto y cerrara las puertas de los cielos, te quedarías en la miseria. Cada segundo de nuestra vida, hermanos, es por la misericordia de Dios. El pueblo de Israel se olvidó de esta verdad, y Dios tuvo que hablarle bien fuerte a través de su profeta. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, dice Dios, hablando del pueblo de Israel. Ella no reconoció que yo le daba el vino y el aceite, y que le multiplicaré la plata y el oro que después ellos ofrecían a Baal. Por tanto, dice Dios, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. Haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son.
salario que me han dado mis amantes. Qué bajo llegó el pueblo de Israel. Esta gente estaba diciendo, yo no dependo de Dios, ese es mi salario, eso me lo gané yo con el fruto de mi esfuerzo. Dice Dios, las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Hermano, no olvides, es Dios quien da, es Dios quien quita. Como dice alguien, estamos obligados día tras día a mendigarle a la creación. Y se pregunta este autor, ¿existirá cada criatura para el bien del hombre y el hombre solo para sí mismo? ¿Cuán absurdo e irracional es esto? Siendo que todos vivimos de la caridad divina, deberíamos ser caritativos con los demás. ¿Por qué el cristiano debe ser misericordioso? En quinto lugar, porque en realidad no somos dueños de los bienes que tenemos, somos simples mayordomos. ¿Por qué debemos ser misericordiosos? Porque solo somos mayordomos de los bienes que Dios nos ha dado. Y algún día pasaremos por la experiencia de aquel mayordomo infiel, a quien su amo le dijo, dame cuenta de tu mayordomía, ya no serás más mi mayordomo. Dice la Escritura que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en ese momento solemne tendremos que dar cuenta delante de Dios del uso que hicimos de los bienes que Él nos confió. Esos bienes no son nuestros en el mejor sentido del término. Dios es el único dueño absoluto de todo cuanto existe. De Jehová es la tierra y su plenitud, dice el salmista, el mundo y los que en él habitan. Hacer un uso egoísta de esos bienes es acarrearse la enemistad y la ira de Dios. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5 versículos 1 al 3. Hermano, no olvides, y amigo que estás aquí en esta mañana, Dios está viendo, contemplando el uso que tú le estás dando a las cosas que Él te dio para que la administraras para su gloria. En Santiago capítulo 5 versículos 1 al 3 dice Dios, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿Por qué? Porque son ricos, no de ninguna manera. Abraham era rico y era un hombre piadoso, Salomón era rico y era un hombre de Dios, sino por el uso que estos ricos perversos e impíos estaban haciendo con sus riquezas. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. Hermanos, esto es muy gráfico, esto es muy gráfico. Tenéis tantos vestidos en vuestro armario que cuando venís a poneros todos los que tenéis, ya las polillas se lo comieron. Mientras hay personas en la iglesia que están desnudos. Vuestros vestidos están comidos por las polillas. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos por el tiempo que tienen guardados allí sin hacer nada. Y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Hermanos, amigos, cuidado. Nosotros no somos dueños absolutos de lo que tenemos. Somos simples mayordomos. Y Dios nos pedirá cuenta. ¿Por qué debemos ser misericordiosos? En sexto lugar, porque ese es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Hechos 10, 37 y 38. He aquí un resumen de la vida de Cristo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice el apóstol Pedro aquí, él anduvo haciendo bienes. Su vida entera
fue un gran acto de misericordia. Y el apóstol Juan nos dice que todos aquellos que profesan conocer a Cristo deben andar como Él anduvo. La vocación del cristiano es vivir como Cristo, es ser como Él. Pues para esto fuisteis llamados, dice Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Se cuenta en una ocasión que el emperador Trajano rasgó una pieza de su propia ropa para vendar a un herido, a un soldado herido. El hecho de que un emperador haga eso provoca la admiración de los hombres. Pero hermanos, Cristo hizo más, mucho más. Siendo Rey de reyes y Señor de señores, Cristo rasgó su propia carne, no su ropa. Cristo rasgó su carne y con su cuerpo y con su sangre hizo una medicina para sanar. Por su llaga, dice el profeta, fuimos nosotros curados. Y todo eso, única y exclusivamente por misericordia. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículos 1 al 5. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y que a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cada detalle de ese texto fue planificado para mover nuestro corazón. Allí estaba Judas, aquel a quien el diablo había puesto en su corazón que entregara al Hijo de Dios. Y Cristo sabía quién era él, y aún así lavó los pies de los discípulos. Versículo 2. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si hacéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El Señor Jesucristo con su acción estaba ligando el servicio con la humildad. Todos los que estaban allí aquella noche eran demasiado grandes en su propia opinión como para rebajarse tanto. Y Juan escribe su historia para resaltar ese hecho. Cristo sabía quién era Él, pero más aún, quiénes eran ellos. Y aún así les lavó los pies. Él era el Señor y el Maestro, pero aún así decidió voluntariamente ocupar el lugar más bajo. ¿Saben para qué? Para darnos una lección. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. En otras palabras, no piensen que son tan importantes. El siervo nunca es mayor que su Señor. Si yo estuve dispuesto a llegar tan bajo, no puede haber entonces ningún servicio que vosotros no podáis hacer. Ninguno. Hermanos, captamos la lección que hay detrás de todo esto. ¿Saben por qué nos falta misericordia? Porque nos falta humildad. Muchos dirán que es por falta de tiempo. No, no es por falta de tiempo, ni es por falta de bienes, porque aún podemos orar por el afligido. Nos falta misericordia porque nos falta humildad, porque nos creemos tan importantes que los demás deben vivir en torno a nosotros, en torno de nuestras necesidades, porque pensamos que los demás se nos deben en algún sentido. Por eso nos falta misericordia. Por eso Cristo dice: discípulos míos, no piensen que son tan importantes. Yo soy el Señor y el Maestro, y yo lavé vuestros pies. ¿Acaso puede haber un lugar más bajo al cual ustedes no puedan llegar? ¿O qué se creen ustedes que son?
Por eso es que insistimos en que todo comienza con la pobreza en espíritu. El cristiano ha entrado en el reino de Cristo por una puerta estrecha, por donde no se puede entrar con el orgullo inflado. No se puede. El que no conoce esa pobreza en espíritu, tampoco conoce la mansedumbre ni la misericordia. Y el que no conoce esas cosas, tampoco conoce a Dios. De hecho, ni siquiera se conoce a sí mismo. Ni siquiera se conoce a sí mismo. Esta persona tiene un concepto inadecuado de sí mismo. Él se cree ser lo que no es y por eso se da tanta importancia. Por eso se toma tan en serio. Cada ofensa que se le hace parece que el mundo se va a acabar. El cristiano está llamado a estimar a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso fue lo que hizo Cristo. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros esa misma forma de pensar. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es esa forma de pensar que deben tener los cristianos. Y yo te pregunto, hermano, ¿te resulta difícil perdonar a los demás? ¿O ser pacientes con ellos? Medita en la persona de Cristo, en su paciencia, en su perdón. Piensa en eso y no dejes de pensar hasta que tu corazón se enternezca con su ejemplo. Medita en tus pecados, medita en tus ofensas, medita en la bondad que Dios ha tenido contigo a pesar de tus ofensas y de tus pecados. Y no solo contigo. No solo contigo, nos indignamos cuando leemos en los periódicos algunas de las barbaridades que se cometen en este mundo día tras día. Y eso es solo una pequeña muestra de la maldad que hay en el mundo, una pequeña muestra. En el mundo ocurren diariamente cosas que nadie ve, tantas que no cabrían en todos los periódicos que se editan en el planeta, día tras día. Y todas esas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y aún así, su sol sigue saliendo día tras día, su lluvia sigue regando la tierra, aún en aquellos lugares donde se adoran a otros dioses y donde se cometen barbaridades en nombre de la religión, cosas que no se pueden narrar en un púlpito. Hermanos, es su sol, le pertenece a Él por derecho de creación. Él puede decretar y ordenar que mañana no salga más, que no irradie su luz solamente sobre aquellos que le temen. Pero la misericordia de Dios es más grande que los cielos y podemos estar seguros que su sol saldrá mañana, que la lluvia seguirá regando la tierra, y no porque haya una ley natural a la que Dios está atado. Dios no está atado a ninguna ley. Él lo hará por su misericordia. Por su misericordia. Él es el que hace todas las cosas, dice Pablo, según el designio de su voluntad. La próxima vez que te sientas inclinado a la dureza de corazón o a la indiferencia, piensa en Dios. Medita en la persona de Cristo y pide en oración que su ejemplo te traiga a la cordura. Pide en oración que su ejemplo te traiga la cordura. Finalmente, el cristiano debe ser misericordioso, porque el hombre misericordioso será grandemente recompensado por Dios. El cristiano debe ser movido a la misericordia pensando en esto. Será grandemente recompensado por Dios. Nuestro texto contiene una promesa. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Esa ternura de corazón que manifiestan hacia el que sufre y esa disposición a aliviar su sufrimiento testifican a favor del hombre misericordioso. Evidencian que la gracia de Dios ha obrado una verdadera transformación en su alma.
Y desde ya este hombre puede disfrutar, puede comenzar a gozar, puede comenzar a deleitarse del veredicto que escuchará aquel día. Porque Dios ha dicho que los misericordiosos alcanzarán misericordia. No olviden esto, hermanos. Todos compareceremos ante Dios. Y en ese momento necesitaremos misericordia. Una misericordia que sólo obtendrán los misericordiosos. No los evangélicos, los misericordiosos. No los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, los misericordiosos. Muchos se perturban al escuchar esta declaración porque piensan que atenta contra el mensaje de la salvación por fe sin las obras de la ley. Pero no hay ninguna contradicción en esto. El juicio final será un juicio de obras. Es un juicio de obras, porque son las obras las que evidenciarán el verdadero estado del corazón. Y la Biblia es abundantemente clara al respecto. En Mateo capítulo 16, versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En Romanos capítulo 2, versículo 6, dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. En Apocalipsis capítulo 20 dice Juan, vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y si todavía alguien tiene duda, nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 22:12 dijo, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Es un juicio de obras. ¿No es eso lo que enseña Mateo capítulo 25? Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. ¿Quiénes entrarán en el reino de Cristo? ¿Los que hicieron misericordia? Los que hicieron misericordia. Dice el Señor en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinisteis a ti? ¿Y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pero entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué, Señor? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuvo desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Hermanos, ¿qué se desprende de este texto? Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Anthony Hoekema comenta lo siguiente, muy atinado, acerca de este texto.
La razón por la cual la Biblia enseña que el juicio final será según las obras, a pesar de que la salvación viene mediante la fe en Cristo y nunca es ganada por obras, es por la íntima relación que hay entre la fe y las obras. La fe debe revelarse en las obras, y las obras a su vez son la evidencia de la verdadera fe. Y dice más adelante, el juicio según las obras, en otras palabras, será realmente un juicio respecto a la fe. Es decir, fe que se manifiesta en su evidencia. Si la fe era genuina, las obras estarán allí. Si las obras no están allí, la fe no era real. La fe no era real. Nadie se confunda. Aquí no se está hablando de un reino que se obtiene por las buenas obras. El Señor dice claramente que se trata de una herencia, y las herencias no se ganan. Incluso se trata de una herencia, dice el Señor, que fue preparada desde la fundación del mundo. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino. Aquí no dice, tomen lo que ustedes se ganaron por sus buenas obras. Aquí dice, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino. ¿Qué reino? El reino que fue preparado desde la fundación del mundo. Cuando aún no habíamos nacido, ni habíamos hecho ni bien ni mal. No, amigo, aquí no se está hablando de una salvación por obras. Aquí se está hablando de una salvación que se evidencia por obras. El que no tiene obras tampoco tiene salvación. Tú tienes fe sin obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Acaso no sabes, hombre vano, dice Santiago, que una fe sin obras es una fe muerta? Y aunque algunos teólogos del día de hoy nos dicen que esa fe muerta puede llevarnos al cielo, la Biblia dice que no. Una fe sin obras no salvará a nadie, porque no es una fe verdadera. No es una fe verdadera. ¿Quiénes heredarán el reino? Aquellos a quienes Dios salvó por gracia. Son benditos del Padre. Hombres y mujeres que manifiestan esa obra de gracia a través de una ternura de corazón que los mueve a involucrarse, a aliviar el dolor del que sufre. El que no conoce esa ternura de corazón tampoco conoce a Dios, y engaña su alma si cree que el día final irá al cielo. Está engañando su alma. Como dice o decía el famoso predicador Spurgeon, qué triste debe ser irse al infierno desde la sombra de un púlpito. Qué triste será escuchar allí el lloro y el crujir de dientes, el grito de los condenados y la voz del diablo, y pensar, yo estuve en una iglesia una vez, me lo advirtieron pero no quise oír. Qué triste será. Niños que están aquí, escuchen esto. ¡Qué triste será! Adolescentes que están aquí, escuchen esto. ¡Qué triste será! Estaréis en el infierno por los siglos de los siglos. Y pensarán 1000 veces, no quise oír. Me lo advirtieron, pero no quise oír. Entrad por esa puerta vosotros que ya no tenéis esperanza. Si yo pudiera en esta mañana le abriera el corazón y le metería el evangelio, pero no puedo hacerlo. Fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles malditos, dice Cristo. Les advertí 1000 veces, pero no quisieron oír. Pero qué bueno será escuchar la voz del Señor diciendo, venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. No porque hicisteis obras de misericordia, sino porque yo os quise salvar por gracia. Pero mi gracia no es inútil, no es estéril, es una gracia que transforma. Bien, hermanos, he aquí 7 buenas razones que deben persuadir a los verdaderos cristianos a esforzarse en hacer obras de misericordia. No importa cuántos otros argumentos pudiésemos dar en esta mañana,
Aquellos en quienes no ha obrado la gracia de Dios no podrán ser movidos eficazmente a la compasión, no podrán. Pero esperamos que estos argumentos sean suficientes para obrar cambios poderosos en la vida de los hermanos que componen esta iglesia. Y que Dios en su misericordia tenga a bien usar estos mismos argumentos para enseñar a otros que su dureza de corazón y su falta de misericordia y de interés por los demás testifica contra ellos. Solo Cristo, amigo, puede cambiar tu corazón de piedra por uno de carne. Y Él hace eso con todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe, clamando por misericordia. Nadie que viene a Él será echado fuera. Primero a los Corintios, capítulo 10. Como nosotros vimos la semana pasada, en toda esta sección de la carta que estamos estudiando ahora en nuestra serie de mensajes expositivos en Primera a los Corintios, el apóstol Pablo está respondiendo a algunas inquietudes de los corintios sobre el buen uso de la libertad cristiana, y más particularmente sobre la comida sacrificada a los ídolos y la participación en ciertas actividades sociales que se llevaban a cabo en un contexto idolátrico. Recuerden que en aquellos días, dijimos la vez anterior, los sacrificios de animales eran parte integral de la adoración que los paganos rendían a sus dioses. Y tal parece que esa carne sacrificada a los ídolos se dividía en 3 porciones. Y digo todo esto porque de lo contrario va a ser muy difícil que nosotros entendamos la problemática con la que Pablo está lidiando aquí. Una de esas porciones del animal era quemada como parte del sacrificio. Otra se le daba al equipo que trabajaba en el templo como una especie de paga, a los sacerdotes, los ayudantes. Y la otra parte del animal era vendida a un precio más bajo o era consumida por los adoradores en una especie de banquete que no solo tenía una connotación religiosa, sino también social. De manera, mis hermanos, que en aquellos días los templos no solo funcionaban como lugar de adoración, sino también como carnicerías y como lo que serían el equivalente de un restaurante en el día de hoy. De hecho, algunos templos paganos tenían salones especiales arreglados para ese uso. La pregunta que Pablo parece responder en los capítulos 8, 9 y 10 es si era lícito para un cristiano participar de ese tipo de actividades o comprar de la carne que fue sacrificada a los ídolos. Ahora, yo quiero hacer un esfuerzo por meterte en la historia. Y yo quiero que tú hagas uso ahora en la mañana de tu imaginación. Imagínate por un momento que estamos en el primer siglo de la era cristiana. Imagínate que tú eres miembro de la iglesia en Corinto y que debes tomar una decisión al respecto. Aquí tienes un pedazo de bistec que fue sacrificado a Artemisa a 140 pesos la libra. Y aquí tienes otro pedazo de bistec que vino directamente de la carnicería, 60 pesos más caro por libra. ¿Qué harías tú? O imagínate que uno de tus clientes más importantes en la empresa te invita a su cumpleaños, pero en la tarjeta de invitación señala que la fiesta se llevará a cabo en el templo de Esculapio, un dios que se adoraba en Corinto, donde aparte de la fiesta en sí se harán algunos sacrificios en honor de Esculapio. Es un buen cliente. Es un cliente importante. La pregunta es, ¿tú eres miembro de la iglesia en Corinto? Estamos en el primer siglo. ¿Qué harías tú? A 160 pesos la libra, el bistec ofrecido a Artemisa. A 200 pesos la libra el otro. ¿Qué harías tú?
¿Asistirías a la fiesta de cumpleaños de este cliente? Bueno, yo me imagino que algunos cristianos resolverían el asunto pensando de esta manera: un ídolo nada es, porque el ídolo que representa esa imagen no existe en realidad. Solo hay un Dios vivo y verdadero. Y tendrían razón. Si la imagen de un ídolo no representa ninguna deidad real, los templos consagrados en honor de esos ídolos son paredes de ladrillo y de madera y nada más. No hay nada importante allí. El problema es que algunos miembros de la iglesia en Corinto no veían las cosas de ese modo. Imagínate a un nuevo creyente recién salido de ese mundo pagano, para quien la idolatría todavía era un problema real. Por otra parte, estas celebraciones que se llevaban a cabo en los templos paganos solían desarrollarse en un contexto de liviandad moral que podía llegar a ser un peligro para cualquier cristiano, aparte de lo confuso que podía ser ver a un creyente supuestamente que había salido del paganismo, una persona convertida a Cristo, participando de una actividad en un culto de ídolos. Eso definitivamente podía prestarse a confusión. ¿Cuál es el consejo que el apóstol Pablo da a estos hermanos de Corinto? Yo espero que ya ustedes comiencen a darse cuenta que el problema que Pablo está planteando aquí tiene que ver con todos nosotros, porque constantemente tenemos que tomar decisiones similares. ¿Cuál es el consejo que el apóstol Pablo les da? El consejo es muy sencillo: antepongan el amor a sus derechos y a su libertad. No es complicado, ¿verdad que no? Antepongan el amor a sus derechos y a su libertad. Cuando te encuentres en una encrucijada como esta en tu vida cristiana, la pregunta que tú debes hacerte no es: ¿tengo derecho a hacerlo? ¿Es parte de mi libertad cristiana? No, esa no es la pregunta. Y hermanos, es muy importante que entendamos eso. Esa no es la pregunta. Esa es la pregunta incorrecta. Pregúntate mejor si lo que vas a hacer puede ser de tropiezo a otros, sea cristiano o no, y si puede poner en peligro la salud espiritual de tu alma. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. El amor debe gobernar tu libertad. El amor debe gobernar tus derechos. No puede ser al revés. Lamentablemente, algunos miembros de la iglesia en Corinto no estaban dispuestos a ser tan quisquillosos. No. Después de todo, ellos eran cristianos. Eran maduros en su fe. Ellos no veían peligro alguno en exponerse a ciertas cosas. Y es en ese contexto que Pablo les trae las advertencias que encontramos en los versículos 1 al 13 de 1 Corintios capítulo 10. Tomando como punto de partida algunos episodios de la historia de Israel, donde durante el Éxodo Pablo les hace ver que estos judíos que salieron de la esclavitud en Egipto también disfrutaron de muchos privilegios, pero ¿saben qué? No les sirvieron de nada. No les sirvieron de nada. ¿Por qué? Porque ellos tenían una actitud similar a la que tenían estos cristianos en Corinto, y lamentablemente a la que tienen muchos cristianos en el día de hoy. Y por eso Pablo tiene que traer a la memoria estas escenas de la historia de Israel. Veamos en los versículos 1 al 4 los privilegios de los que disfrutó la nación de Israel durante el Éxodo. Versículo 1 del capítulo 10: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, y me prefiero traducir allí la palabra como sobrenatural, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
¿Se dieron cuenta, hermanos, de una palabra que aparece aquí repetida vez? ¿Cuál es esa palabra? Todos. Todos. Todos y cada uno de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto, todos disfrutaron de los mismos privilegios. Todos, dice Pablo, estuvieron bajo la nube, esa columna de nube y de fuego que sirvió como una especie de GPS celestial a través de la cual Dios guió al pueblo de Israel a través del desierto. Todos vivieron esa experiencia. Todos fueron guiados y protegidos por esa columna de humo y de fuego de parte de Dios. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esta tarde un grupo de jóvenes de nuestra iglesia serán bautizados. Ellos van a declarar públicamente a través de las aguas del bautismo su identificación con Cristo, su identificación con el pueblo de Dios. Bueno, Pablo está diciendo aquí, cuando el pueblo de Israel pasó el mar en seco, con la nube encima de ellos, protegiéndolos, ellos fueron en cierta manera bautizados en Moisés. A través del paso del Mar Rojo, ellos dejaron atrás su vida de esclavitud. Ellos se identificaron con Moisés como líder del pueblo de Dios. Ellos se identificaron con el Israel de Dios. Así que los hijos de Israel, todos fueron bautizados. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Durante 40 largos años Dios alimentó al pueblo de Israel a través de maná que caía del cielo. Hermanos, 40 años. Los escépticos en el día de hoy pueden decir lo que quieran, pero hay una realidad histórica. Hubo un pueblo esclavizado en Egipto de más de 1 millón de personas que fue libertado de la esclavitud y fue llevado durante 40 años por un desierto espantoso. La pregunta es, ¿cómo sobrevivieron todos esos años? Dios los alimentó milagrosamente. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Dios milagrosamente les sacó agua de la roca. Y Pablo aclara que esa roca que los seguía era Cristo. Cristo es la roca. Cristo el Mesías estaba presente allí, guiando a su pueblo, protegiendo a su pueblo, proveyendo para sus necesidades. Así que, mis amados hermanos, el pueblo de Israel que salió de la esclavitud en Egipto disfrutó de muchos privilegios. Pero ahora Pablo les dice que eso no les sirvió de nada. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. De los más de ellos no se agradó Dios. ¿Saben, hermanos, cuántas personas salieron originalmente de la esclavitud en Egipto? Bueno, para que tengan una idea, en Números capítulo 1 versículo 46 se contaron los varones, solo los varones de 20 años arriba, y el número fue 603.550 varones. ¿Cuántas personas había allí? Bueno, si suponemos que había un número similar de mujeres, sin contar a los niños y a las niñas, podemos deducir que había por lo menos 1.200.000 personas, más de 1.200.000 personas. Otra pregunta: de ese 1.200.000 personas o más, ¿cuántos entraron en la tierra prometida? De ese grupo original que salió de la esclavitud en Egipto, ¿cuántos entraron en la tierra prometida? 2 personas, Josué y Caleb. Todos salieron de Egipto, todos estuvieron bajo la nube, todos fueron bautizados, todos comieron el maná, todos bebieron de la roca espiritual y todos quedaron postrados en el desierto. Ni Moisés pudo entrar.
Por supuesto, Moisés no perdió la salvación, pero perdió su privilegio por desobediente. Porque en Meriba Dios le dijo a Moisés: háblale a la roca para que salga agua. Pero Moisés, con ira, hablando en buen dominicano, con un pique, cogió y le pegó a la roca 2 veces. Y Dios le dijo: no vas a entrar. No vas a entrar a la tierra prometida por tu desobediencia. 2 personas, hermanos. 2 personas. Estamos hablando de un juicio bien severo. Y ahora Pablo toma estas historias y se la aplica a estos cristianos en Corinto. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Mis amados hermanos, las historias que encontramos en el Antiguo Testamento, ahora que la mayoría aquí en la iglesia está siguiendo este plan de lectura de 2 años, la mayoría de las historias que encontramos en el Antiguo Testamento no están allí para nuestra entretención. Esas historias tienen un propósito. Por supuesto, el propósito principal es ponernos la historia de redención en su contexto. Ese es el propósito principal, que nosotros entendamos por qué era necesario que Cristo viniera, para que nosotros entendiéramos la obra de redención que Dios planificó desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Ese es el propósito principal de esas historias. Pero Pablo nos está diciendo allí que en esas historias del Antiguo Testamento nosotros encontramos ejemplos, nosotros encontramos instrucciones que son importantísimas para nosotros en el día de hoy. Y a la luz de estos ejemplos, el apóstol Pablo les da a estos creyentes en Corinto y a los cristianos en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en el siglo XXI 5 advertencias. Primera advertencia: cuidado con la codicia. Cuidado con la codicia. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Cuál es el tema? No lo olviden que estamos tratando aquí que muchas veces los cristianos tenemos que anteponer el amor a nuestros derechos, tenemos que anteponer el amor a nuestras libertades, que muchas veces los cristianos tenemos que decidir abstenernos de ciertas cosas para poder agradar al Señor, para no ser tropiezo al mundo incrédulo, para no ser tropiezo a otros hermanos, para cuidar de nuestras almas. Pero la codicia no nos permite hacer eso. Cuidado con la codicia, dice Pablo. A pesar de todos los privilegios que los judíos tuvieron, a pesar de todas las manifestaciones del amor, el cuidado, el poder de Dios, ¿qué sucedió con los israelitas en el desierto? Dice en Números capítulo 11 que tuvieron un vivo deseo. Y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿Ustedes están escuchando eso? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. De balde. Ellos eran esclavos de Faraón. Ellos tenían una dura servidumbre. De hecho, cuando Dios llamó a Moisés para que fuera a libertar al pueblo de Israel, una de las cosas que Dios le dice a Moisés es: yo he escuchado el clamor de los hijos de Israel, ha subido a mis oídos. Ellos habían clamado a Dios que los librara de esa esclavitud. Pero ¿saben qué? La codicia nubla la razón. Hermanos, la codicia nos hace tontos. Hay un cuento de este escritor ruso, Leo Tolstoy, de un individuo llamado Pajón, nombre ruso, que todo su deseo era tener un pedazo de tierra. Y para hacer la historia larga corta, un hombre rico le dijo: mira, ahí están mis campos,
yo voy a hacer algo contigo, sal corriendo, y toda la tierra que tú abarques será tuya. Pero tienes que volver aquí antes de que caiga el sol. El hombre comenzó a correr y a correr y a correr, y veía ya que se estaba poniendo el sol, pero quería más tierra y más tierra y más tierra. Y cuando se dio cuenta que ya iba a ser muy difícil y que tenía que regresar, comenzó a correr como un loco hacia el punto de partida, y fue tal el esfuerzo que cayó muerto. Y alguien curiosamente le preguntó, y por fin, ¿cuánta tierra consiguió? 7 metros, le dijeron, donde lo enterraron. La codicia nubla la razón. Mis hermanos, la codicia es un pecado tan peligroso que nos lleva a editar nuestras memorias. Los judíos editaron sus memorias. Ellos solamente recordaban en ese momento las cosas que ahora los hacían miserables. Olvidaron la esclavitud y, sobre todas las cosas, mis amados hermanos, olvidaron las grandes bendiciones que Dios les había dado sin merecer. Ellos decían: ay, nos acordamos del pescado, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, y ahora nuestras almas se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Era maná y maná. Olvidaron las bendiciones de Dios. Miren, mis hermanos, la codicia es un pecado que los cristianos muchas veces no toman en serio, pero que Dios sí toma en serio. Porque la codicia no solamente es dañina para el alma, la codicia es altamente ofensiva a Dios. La codicia es altamente ofensiva a Dios. ¿Y cómo yo puedo saber si el monstruo de la codicia ha comenzado a levantar su cabeza en mi corazón? Es muy fácil. Solamente tienes que preguntarte: ¿estoy yo descontento por las cosas que no tengo y quiero tener? Porque el descontento es el síntoma inequívoco de la codicia. No hay ningún problema en que tú desees tener algo que tú no tienes. Ese no es el problema. Pero debes estar contento con lo que tienes, aunque nunca obtengas lo que quieres. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 8: teniendo sustento y abrigo, estad contentos con eso. Tú tienes sustento y abrigo, tienes más de lo que tú mereces. Hebreos capítulo 13: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, no mañana, no lo que yo deseo, contentos con lo que tenéis ahora. Mis amados hermanos, tan pronto percibas en tu corazón ingratitud, descontento, amargura por lo que no tienes, en tu corazón hay codicia. Y la única manera en que tú puedes aplastarle la cabeza al monstruo de la codicia es recordando las bendiciones de Dios que tú tienes cada día sin merecerlas. Dice Lamentaciones: nuevas son sus misericordias cada mañana. Tú disfrutas de la misericordia de Dios cada mañana. Y en el Salmo 23 dice: he aquí el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y una persona a quien la misericordia y el bien de Dios lo están persiguiendo todos los días de su vida, no tiene ni una sola razón para estar descontento. Cuidado con la codicia. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso es una maldición. El dinero no es una maldición. El dinero puede ser una gran bendición si se usa correctamente, pero el amor al dinero es una maldición. Cuidado con la codicia, cuidado con la idolatría. Versículo 7: ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y allí no está hablando de jugar en un sentido inocente. Es una forma, es un eufemismo que el apóstol Pablo está usando allí para referirse a fiestas orgiásticas. Pablo se está refiriendo a ese episodio en Éxodo capítulo 32, cuando los judíos se impacientaron porque Moisés tardaba en bajar del monte Sinaí, y le dijeron a Aarón: haznos dioses
que nosotros podamos adorar, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le haya acontecido. Y Aarón pidió al pueblo los zarcillos de oro. Cuando Moisés le preguntó: Aarón, ¿qué has hecho? Dice: no, yo no sé, yo cogí todos los zarcillos, lo metí en el fuego y salió este becerro. Esta advertencia de Pablo obviamente era muy pertinente para la problemática que él estaba tratando aquí en Corinto. Recuerden el problema. ¿Podemos nosotros participar de estas actividades sociales? Pablo toma en cuenta que casi todas las cosas que se hacen en Corinto se hacen en los templos. Pablo toma en cuenta que si nosotros decidimos abstenernos completamente de todo contacto idolátrico, vamos a tener que aislarnos de la sociedad, y nosotros no podemos hacer eso. Pablo dice: cuidado, cuidado, porque la idolatría no es solo idolatría. El contexto en el que se celebran esas actividades idolátricas es de mucha liviandad moral, y eso puede ser peligroso para todos ustedes. Precisamente por eso es que Pablo, en su tercera advertencia, dice: cuidado con la fornicación. Versículo 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. El diablo siempre ha usado la inmoralidad sexual para mantener a los hombres alejados de Dios o para anular a los cristianos. Ese es un arma que el diablo siempre ha usado. En estos días estaba con un hermano y de repente este hermano está hablando y dice: yo le pido a Dios que me libre de Helio. Y le digo: Señor, ¿cuándo es que tú me vas a librar de Helio? Pero parece que Dios quiere que yo esté peleando con Helio hasta que me muera. Y ya nosotros estábamos curiosos: ¿y quién es Helio? La envidia, la lujuria, la ira y el orgullo. El diablo sabe cómo atacar. Dice en Números capítulo 25: y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Vean otra vez esa conexión entre idolatría e inmoralidad. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. En la época de Pablo no había internet. En la época de Pablo no había televisión por cable. En la época de Pablo no salía un anuncio en periódico como el que salió esta semana en uno de nuestros diarios. Hermanos, este anuncio es sencillamente diabólico. Para los que no lo vieron, aquí aparece una jovencita que es evidentemente menor de edad. Aquí está la madre sosteniendo en sus manos un preservativo que parece haber encontrado en el cuarto de la jovencita, que por cierto es muy meritoria porque hasta medalla tiene. Y el anuncio dice: tienes derecho a disfrutar de relaciones sexuales independientemente de tu estado civil, sin miedo a embarazo o a infecciones de transmisión sexual. Y bien pequeñito dice allí: conoce, actúa y exige. A los jóvenes, hermanos, esto está en Vallas, en República Dominicana, en Vallas. Por supuesto, cuando yo vi esto, varias cosas vinieron a mi mente. Lo primero que vino a mi mente fue Romanos capítulo 13, versículo 4: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. A mí no me importa lo que piense Pro Familia, a mí me importa lo que piensa Dios. Y Dios dice claramente en Hebreos capítulo 13, versículo 4: sea en todos el matrimonio sin mancilla y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios se encargará de eso. Pero lo segundo que vino a mi mente, mis amados hermanos, es que este aviso es digno de un análisis que vaya más allá. Es digno de un análisis. Porque lo que estas personas están haciendo, ¿saben lo que es? Pasándole por encima a la cabeza a los padres, metiéndose en tu casa y diciéndole a tus hijos cómo ellos deben vivir por encima de lo que tú les digas.
Y la pregunta mía es, ¿quién le dio a Profamilia el derecho de establecer los derechos? O sea, cuando este anuncio dice, tú tienes derecho a disfrutar de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la pregunta mía es, ¿quién le dio a Profamilia la autoridad para establecer ese derecho como un derecho? No, eso es una tiranía moral, hermanos. Eso es una tiranía moral. Y ese es el país, esa es la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Esa es la sociedad en la que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos. Ahora déjenme decirles algo. Nosotros podemos protestar todo lo que queramos, pero si la iglesia de Cristo no marca la diferencia, esas protestas van a ser en vano. Es muy fácil protestar. Es muy fácil levantar la voz, pero lo que el mundo allá afuera necesita no son protestas solamente, y nosotros debemos protestar. Pero mis hermanos, lo que el mundo allá afuera necesita no son protestas. El mundo necesita ver a una iglesia que muestra a través de una vida transformada el poder del evangelio. El mundo necesita ver allá afuera una iglesia que no coquetea con esas cosas. El mundo necesita ver una iglesia donde las mujeres se visten con modestia. No es muy fácil protestar. Lo difícil es vivir como cristianos. Miren, mis hermanos, este mundo está difícil. Y los que van a hacer la diferencia en un mundo como el nuestro no son cristianos tibios que vienen los domingos a la iglesia a calentar un asiento. No, ese tipo de cristianismo no sirve. Ese es el tipo de cristianismo que Pablo está atacando en esta carta. No lo olviden. Ese es el tipo de cristianismo que Pablo está evidenciando aquí. Ese tipo de cristiano que vive enarbolando la bandera de sus derechos, la bandera de su libertad, pero no están dispuestos a ejercer el dominio propio, a poner un límite a sus apetitos, a sus inclinaciones, por amor a Dios, por amor a la iglesia, por amor al mundo y por amor a su alma. Ese tipo de cristianismo no hará la diferencia. Ese fue nuestro mensaje en parte en el retiro de jóvenes que tuvimos la semana pasada. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7 versículo 37: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en Juan capítulo 10 versículo 10 dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa palabra significa extravagante, una vida que es mejor de lo que yo esperaba. La pregunta es, mi amado hermano, ¿es ese tipo de cristianismo el que tú estás viviendo? ¿Estás reflejando esa vida abundante? Porque es ese ejército de cristianos el que va a ser sal de la tierra y luz del mundo. Cuidado con la fornicación, cuidado con tentar al Señor. Versículo 9: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel en el desierto probó la paciencia del Señor? ¿Ustedes han visto esos muchachos que prueban a sus padres? Esos muchachos que tratan de ver hasta dónde, qué tan lejos pueden llegar en la desobediencia sin ser disciplinados. Hay cristianos que son así. Ellos comienzan a acercarse al mundo, nada pasa. Se acercan al mundo, nada pasa. Y se sienten confiados y comienzan a tentar la paciencia de Dios. Y Pablo le está diciendo a los corintios: no malinterpreten la paciencia de Dios, porque estos judíos en el desierto malinterpretaron la paciencia de Dios y miles fueron muertos.
Miren, mis hermanos, la paciencia de Dios tiene un límite. El problema es que nosotros no sabemos dónde está ese límite. La paciencia de Dios tiene un límite. Nosotros no sabemos dónde está. Cuando es un cristiano el que pasa ese límite, entonces recibe la disciplina de Dios. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6, Dios al que ama, disciplina. Y ahora escuchen esta palabra: y azota a todo aquel que recibe por hijo. Azota. Hay padres que son muy débiles con sus hijos. Y cuando tienen que disciplinarlos, toman un pañal de tela y le dicen, eso no se hace. No, eso no es azotar a un hijo. Dios no disciplina con pañales. Dios disciplina con lo que es necesario para que participemos de su santidad. Y Pablo más adelante va a decir a estos hermanos en Corinto que ya algunos de ellos habían sido disciplinados. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, hablando de cómo algunos corintios participaban de la cena del Señor en una manera inapropiada, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Dios le quitó la vida a Ananías y Zafira. Traspasaron ese límite. ¿Quiere decir eso que toda persona que se enferma es por un castigo de Dios? No, de ninguna manera. En Filipenses capítulo 2, Pablo dice de Epafrodito que enfermó por la obra de Dios. Y dice que estuvo casi expuesto a la muerte. Y al mismo Timoteo tiene que decirle, Timoteo, usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. No, no toda persona que se enferme es por un castigo de Dios. Pero mis amados hermanos, esa realidad no elimina la enseñanza bíblica de que Dios muchas veces enferma como disciplina. ¿Y qué pasa cuando es un incrédulo el que traspasa ese límite? Bueno, te voy a responder con Hebreos capítulo 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hay personas que escuchan el Evangelio, saben que la Biblia es la palabra de Dios, saben que es la verdad, pero están probando la paciencia de Dios. Hasta un día. Hay un día en que una persona sin saberlo cruza una raya. Y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por último, Pablo dice, cuidado con la murmuración. Cuidado con la murmuración. Versículo 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Después de la rebelión de Coré, Datán y Abiram, y aparentemente Pablo está haciendo referencia a esa escena, dice que al día siguiente, Números 16, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Murmuraron contra Moisés. Y dice que perecieron por el destructor. Así como decíamos de la codicia, mis amados hermanos, muchos cristianos toman la murmuración como un pecado ligero. Dios no lo toma a la ligera. Dios no lo toma a la ligera. Porque Dios sabe que la codicia es altamente nociva, la murmuración, perdón, es altamente venenosa y profundamente ofensiva a Dios. Cuando tú te quejas, tú estás poniendo en dudas la bondad, el amor, la sabiduría de Dios. No, pastor, usted no me está entendiendo. Yo no me quejo de Dios, yo me quejo de mi marido, o de mi esposa, o de los hermanos de la iglesia. O pastor, de quien yo me quejo es de ustedes, los pastores de la iglesia.
y de los diáconos. No es de Dios. Mi amado hermano, mi amada hermana, no te engañes a ti mismo. ¿Quién controla tus circunstancias? ¿Quién controla a tu marido, a tu esposa, a los pastores, a los diáconos y al mundo entero? Es Dios. Cuando tú te quejas de tus circunstancias, tú te estás quejando del Dios que las gobierna. Te estás quejando de Dios. Y para Dios eso es altamente ofensivo. Era Dios que había puesto a Moisés y a Aarón como líderes en el pueblo. Y estos israelitas no tuvieron reparos en murmurar contra ellos, y Dios lo tomó a título personal. Ahora, no pierdan de vista algo, hermanos. Tan pecaminoso es murmurar como prestar oído a la murmuración. Las dos cosas son igualmente pecaminosas. Yo no voy a hacer este ejercicio hoy aquí de ninguna manera, pero yo estoy seguro que si yo pidiera en este momento a todos los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo que levantaran su mano, todos los que quisieran tener una iglesia libre de murmuración, yo creo que todos levantarían la mano. Dudo mucho que un cristiano diga: no, a mí me fascina una iglesia llena de chisme. No, yo lo dudo. Todos levantarían la mano. Ok, ya que tú levantarías la mano y tú quisieras tener una iglesia libre de murmuración, déjame decirte que eso es posible. Solo tienes que hacer dos cosas. Una, deja de murmurar. Deja de murmurar. Deja de quejarte de personas que no están allí. Tú tienes una queja con un hermano, tienes dos alternativas: o se la dices al hermano o le pones un manto de amor. Ahora, yo le decía a una persona en estos días, echarle un manto de amor a una ofensa no es tan fácil. Cuando yo era muchacho, a mí me encantaba leer a Gustavo Adolfo Bécquer. Yo no puedo entender cómo es que un hombre que podía escribir poesías tan hermosas. ¿Qué es poesía?, me preguntas cuando clavas tu pupila en mi pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. ¿Cómo un individuo que podía escribir versos así escribía cuentos tan terroríficos? Yo no sé cuántos de ustedes han leído los cuentos de Bécquer, pero yo los leía cuando era inconverso y dormía con los pies agarrados de noche. Había uno en particular de una muchacha que fue dejada por el novio en el altar, y cada vez que la enterraban y le echaban tierra encima, la muchacha sacaba la mano. Yo me acuerdo leyendo ese cuento de noche. ¿Sabes una cosa? Las ofensas, cuando tú las entierras, tratan de sacar la mano. Ellos después se dieron cuenta finalmente que lo que la muchacha quería era que el novio le pusiera el anillo de compromiso. Desde que le puso el anillo de compromiso al cadáver, bajó la mano y se quedó enterrado. Cuando tú dices: yo voy a tirarle un manto de amor, tú tienes que saber que tú estás entrando en una batalla en tu corazón, porque el diablo tratará por todos los medios posibles de traer a tu memoria esa ofensa una y otra vez, y tú vas a tener que decirte a ti mismo una y otra vez: yo le eché un manto de amor. Lo que ese cristiano me hizo, lo que ese hermano de la iglesia me hizo, esa ofensa ya fue pagada por Cristo en la cruz del Calvario. Entiérralo. Ahora, si tú no estás dispuesto a enterrarlo, entonces ve responsablemente a la persona que te ofendió y habla con ella y solo con ella, a menos que después tú necesites un testigo para cumplir Mateo 18. ¿Quieres una iglesia libre de murmuración? Deja de murmurar. Ahora, eso no es suficiente. ¿Quieres una iglesia libre de murmuración? Cada vez que un hermano de la iglesia se queja delante de ti de otro hermano, sea cualquiera, un hermano, un pastor, un diácono, quien sea, mi amado hermano, mi amada hermana, si alguien se queja de otro hermano de la iglesia delante de ti,
Tú le tienes que decir, mi amado hermano, mi amada hermana, es obvio que tú tienes un problema en tu corazón con esa persona. Yo te voy a dar un tiempo prudente puede ser una semana. Yo te voy a dar un tiempo prudente para que tú hables con esa persona. Si tú no lo haces, yo quiero que tú sepas que responsablemente yo voy a ir y le voy a decir, fulano o fulana tiene un problema contigo. Y yo te aseguro que esa persona jamás volverá a murmurar delante de ti. Cuidado con la murmuración. Ese es un pecado altamente divisivo. Es un pecado altamente ofensivo a los ojos de Dios. Dice la Biblia que hay 6 cosas que odia el Señor, y una de ellas es el que siembra discordia entre hermanos. Dios abomina eso. A Dios le repugna la murmuración. He aquí 5 advertencias. Cuidado con la codicia, cuidado con la idolatría, cuidado con la fornicación, cuidado con tentar al Señor, cuidado con la murmuración. Y ahora Pablo dice en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo al pueblo de Israel, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mira, mi querido hermano, yo no sé cuántos años tú tienes en la iglesia de convertido. Yo no sé en cuántos ministerios tú has estado y en cuántos estás involucrado. Yo no sé cuánta Biblia tú conoces, cuántos libros de teología tú has leído. No coquetees con el pecado. No coquetees con el pecado. Pablo dice en el versículo 27 del capítulo 9, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Los pastores no estamos inmunes. No coqueten con el mundo. No coqueten con el pecado. No participes en ninguna actividad que pueda poner tu alma en peligro. Absteneos de toda especie de mal. Pero finalmente, y ya con esto sí concluyo, Dios conoce el alma humana, y Él sabe que muchas veces los que más se inquietan con estas advertencias son los que menos deberían inquietarse, porque son los cristianos que están en pie de guerra luchando contra el pecado. No es que no pecan, pero ellos están en pie de guerra luchando contra el pecado, corriendo la carrera, sirviendo al Señor. Yo le decía en estos días a un grupo de hermanos, miren, cuando usted encuentra a un murmurador dentro de la iglesia, escríbelo, que es casi seguro que es una gente que no está haciendo nada. El que está sirviendo activamente en la iglesia no tiene tiempo para murmurar, él tiene demasiadas cosas que hacer. Pablo sabía, y Dios también, que necesitaban ahora alentar a algunos hermanos de la iglesia en Corinto, a estos hermanos de conciencia sensible. Y por eso termina con una nota gloriosa: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hermanos, qué grandioso es eso. ¿Tú sabías eso? Que cuando el diablo te va a tentar, Dios supervisa la tentación. Y si Él sabe que esa tentación es más fuerte que tú, Dios no lo permite. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Salmo 129. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo y los defiende. Dios está supervisando lo que llega a tu vida. Y dice, no, mi hijo no puede con esto, y te lo quita de en medio. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Créeme, mi hermano, las tentaciones que tú tienes las tengo yo, las tiene él, las tiene aquel. Diferentes, cada cual según su propia concupiscencia, pero tan dura es la tentación de aquel y la tentación de aquel otro. Y puede estar hablando también de las pruebas, es una palabra neutra, de las tentaciones del diablo o de las pruebas que Dios envía.
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué gran Dios tenemos. Mira, mi hermano, si tú estás en pie de guerra en tu lucha contra el pecado, si tú estás haciendo uso de los medios de la gracia que Dios ha provisto para guardarte, si tú estás perseverando en gracia, si tú estás sirviendo al Señor en la expansión de su reino, sirviendo en tu iglesia, sigue corriendo la carrera, hermano, con confianza. Tú vas a terminar. Tú vas a terminar tu carrera. No desmayes, no desmayes. Dios es fiel. Dios es fiel. Y Pablo no está diciendo eso obviamente para que ahora nos descuidemos, todo lo contrario. Él acaba de darnos todas estas advertencias, pero él está diciendo: Dios es fiel. Dios es fiel. Mi amado hermano, sigue corriendo con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque Dios es fiel. No tires la toalla en esta lucha, mi amado hermano. Sigue peleando, porque Dios es fiel. A veces uno piensa: Señor, yo tuve esta tentación tan dura en el día de hoy y tuve victoria, pero tengo miedo de caer mañana, tengo miedo de apostatar, tengo miedo de abandonar tus caminos. Mi amado hermano, si tú tienes miedo a la apostasía, si tú tienes deseos de agradar al Señor, si tú vives para Cristo, Dios es fiel. Dios es fiel. Y nosotros estamos del lado del vencedor. Glorias sean dadas a nuestro querido Señor y Salvador Jesucristo, porque nosotros podemos decir como el apóstol Pablo: yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es fiel. La batalla es del Señor.